Vamos, hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día jueves 22 de agosto del año 2024. 22 de agosto del año 2024. Ya prácticamente rebasamos la tercera semana. Ya entramos a la cuarta y última semana de este octavo mes. Quiero recordarle que estamos en tiempos finales. Aquí en Estados Unidos están celebrando las convenciones demócratas en donde sabemos que Biden no va a ser ya el postulado para pelear la presidencia con Trump. Han designado a una señora llamada Kamala, que prácticamente en su tiempo de gobierno en California ayudó mucho a que se destruyera California. Por otro lado, un tal Walz, que es el que llamaron para vicepresidente, eh, es el que ayudó a destruir prácticamente Minnesota. Sabemos que en realidad ninguno de los dos va a gobernar, solamente serán los que están al frente, así como lo estuvo Biden. Pero que al final estamos en tiempos ya prácticamente los escenarios del fin. Dios es el que tiene el control de todo y estamos tranquilos sabiendo que la decisión se toma ahí arriba. De alguna manera sabemos que estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos finales, y que el Dios bendito es el que gobierna en los cielos y en la tierra sobre los hijos de los hombres. Y que nada puede hacer el hombre si no le es dado de arriba. Yo quiero en esta noche dejarle una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. Lo que concierne a nosotros, los que deseamos que el Señor bendito nos guíe por medio de su Santo Espíritu, recordando que el Espíritu Santo nos fue dado para enseñarnos, guiarnos y hacernos saber lo que habrá de venir. Lo que necesitamos verdaderamente en este tiempo final es que el Espíritu Santo use a los hombres de Dios para hablar a nuestra vida, y más cuando se trata de estos tiempos finales, más cuando nos damos cuenta que verdaderamente necesitamos conocer qué es lo que está pasando. Yo quiero, amados hermanos, esta noche dejarle, repito, una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios. Y siempre he creído que Dios envía su palabra de acuerdo al tiempo que estamos viviendo. También he creído que Dios siempre va a tener un remanente fiel, que no solamente va a seguir su palabra, sino ministros fieles y, ¿por qué no decirlo?, profetas fieles, que nos puedan transmitir o trasladar el mensaje que Dios les ha dado. Sabiendo, repito, que Dios siempre va a dar el mensaje de acuerdo a los tiempos que se están viviendo. Lamentablemente escuchamos tanto mensaje en donde vemos mucha deducción, vemos mucha alma, eh, vemos que muchos sacan sus propias conclusiones, pero debemos de entender que si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará
para la batalla. Y hoy más que nunca le pedimos al Señor que nos pueda enviar gente, hombres de Dios, que puedan traer una palabra fresca de parte de Dios en lo que concierne a todo lo que está aconteciendo en el mundo. Pero claro, recordándole que aunque nosotros eh, dependemos de ahí arriba, estamos en este tiempo y anhelamos que nuestra dependencia sea cada día más fuerte en lo que respecta a abrir nuestro corazón, nuestros oídos, para que Él pueda enviarnos las palabras que Él sabe que necesitamos en estos tiempos de oscuridad, de tinieblas, de confusión, en este tiempo en donde eh, prácticamente la barca llamada iglesia está en esta alta mar, en donde no podemos ser llevados por cualquier viento, sino necesitamos que el buen amado Jesús nos guíe por medio de su Santo Espíritu. El mensaje antes de su venida es el tema de esta noche. Es un tema provisional, algunas veces lo dejamos, pero yo estoy seguro que el Señor siempre va a enviar el mensaje de acuerdo al tiempo que estamos viviendo. Nace esto, Jeremías 23:14 dice, también entre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible. Cometían adulterio y andaban en mentiras, fortalecían las manos de los malhechores, sin convertirse ninguno de su maldad. Se me han vuelto todos ellos como Sodoma, y sus habitantes como Gomorra. Me llamó la atención esto, porque el Señor Jesús relaciona los profetas con Sodoma y con Gomorra. Y Y quedó escrito que su venida sería como en los días de Sodoma y Gomorra. Representa también que en estos días veremos, en estos días, al igual que en los días de Sodoma, una ola de profetas que no solamente endulzarán los oídos de algunos que les gusta escuchar lo que quieren oír, sino también una ola de profetas que hablan de su propia inspiración, que hablan de sus propias deducciones y conclusiones, pero que lamentablemente no nos dejan una palabra que pueda ampliarnos más lo que hemos venido recibiendo de parte de Dios. Que definitivamente hay un remanente, si lo hay, pero que sí necesitamos que su Santo Espíritu pueda usar hombres para que nos amplíen en muchas de las cosas que hemos venido viendo, hablando y que de alguna manera la Iglesia de Cristo, si bien es cierto, depende del Espíritu Santo y de Dios, pero muchas veces ponen sus ojos y sus oídos en los ministros del tiempo presente. Especialmente cuando nos centramos en el ministerio profético, en donde lamentablemente hay mucho emocionalismo, mucha alma y
mucho mensaje de la prosperidad, en donde todo lo que está aconteciendo, sabemos que el sistema está trabajando en el establecimiento de un nuevo orden mundial y que no muchos hablan verdaderamente eh, qué es lo que está pasando, aunque prácticamente todo lo que enseñan, lo miran, lo agarran del internet. Y yo no digo que no hay que agarrar ciertas cosas que salen en el internet, pero ¿cómo se está trabajando verdaderamente? ¿Quién está moviendo todo? Yo creo que el Espíritu Santo no nos hace repetir todo lo que vemos en el internet, sino se va directamente a la raíz de este asunto, porque debo recordarle que el profeta vive de la voz de Dios y que el Espíritu Santo habla definitivamente a través de hombres de Dios, pero son muy contados, muy pocos. La gran mayoría repite solamente lo que ve en el internet. Y lo que es bastante delicado y peligroso es que estamos en tiempos, valga la redundancia palabra, delicados y peligrosos. Y es delicado y peligroso, aunque repita esto, que solamente nos trasladen lo que ya hemos visto en el internet. Yo quiero, hermano, quizá llamar a hacer conciencia a muchos de los que dicen, el Señor dice, el Señor me mostró, así dice el Señor, ayer tuve un sueño, una visión, etcétera, y que verdaderamente entremos en lo secreto de Dios para poder inquirir en el corazón de Dios y que podamos trasladarle a la iglesia una palabra que los prepare, que los alerte, porque la escritura, repito, dice, si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? El Señor Jesús dejó claro que los tiempos finales serían como los días de Lot, Sodoma y Gomorra, y los tiempos que vivió Lot. Y creo que en realidad, al comparar a estos profetas con cuando él dice, se me han vuelto todos ellos como Sodoma y sus habitantes, como Gomorra, pues al menos a mí me permite entender que verdaderamente eh, en los tiempos finales vamos a ver una ola de profetas que, como sucedió en los días de Gomorra, como sucedió en los días de Sodoma. Y aunque yo creo con todo mi corazón que Dios está levantando una línea o una gama de profetas a la manera de Elías y a la manera de Juan el Bautista antes de su venida, también creo que el enemigo presenta su batalla con una ola de profetas que desvían, que confunden, que emocionan o que endulzan también el oído de algunos eh, que, que- que tienen un evangelio solamente emocional y que no debemos de olvidar que, que la cola del dragón eh, representan los falsos profetas que contenderán contra los genuinos. Si no, echémosle un vistazo a la historia de Elías antes de ser arrebatado. Elías siempre ha sido tipo de la iglesia
tuvo que confrontar y tuvo que enfrentar a 400 profetas de la acera y 450 profetas de Baal. Entonces nos damos cuenta que este tiempo final es un confrontamiento y un enfrentamiento a nivel profético, en donde la iglesia de Cristo necesita de hombres de Dios como Elías, que preparó el altar, como Elías que lo hizo de acuerdo a cómo el Señor le ordenó. El holocausto es consumido por Dios y el pueblo se postra y se vuelve al Señor. Pero hubo un confrontamiento y un enfrentamiento al mismo tiempo de 850 profetas contra uno. Esto a mí me permite entender que la gran mayoría de profetas están haciéndolo por inspiración de Baal, porque Baal es uno de los últimos dioses que vamos a tener que enfrentar. Y la acera, no se diga también que es el movimiento católico, Baal, que es el movimiento del Islam, los que siguen a su profeta eh, Mahoma y a su dios Alá. Pero que es un confrontamiento de 850 contra un Elías. Eso me hace a mí entender que los profetas de Dios son poquitos en número, eh, y que el mensaje del último tiempo es para hacer volver a aquellos que se han alejado de Dios, para hacer volver a aquellos que están cavilando como los días del día entre dos pensamientos. Y que en definitiva la cola del dragón, que son los falsos profetas, y es una ola bastante fuerte, pero que se ha infiltrado dentro del cristianismo para continuar desviando a los desviados, para continuar confundiendo a los confundidos. Por ejemplo, mire, es fácil, es fácil ahora con todo lo que estaba pasando aquí en la política en Estados Unidos, es fácil entender que en realidad ni Biden era el que estaba manejando la presidencia, ni Kamala también siquiera va a ser la que va a manejar la presidencia. Y que claro, ponen a un hombre tan corrupto como el de Minnesota como vicepresidente, preparándose por si Kamala se rebelara, pues sencillamente la quitan de en medio y ponen a este para que siga con el propósito. O sea, eso lo entendemos, ya es a, a gritos que todos ahora ya se dan cuenta que en realidad es Obama el que está manejando todo el asunto aquí. Pero lamentablemente hay profetas, entre comillas, que le dicen ser profetas y en realidad nunca nos trasladaron o nos comunicaron una palabra de parte de Dios, sino la deducción, la deducción o la emoción o la conclusión de lo que ellos podían decir, lo que en realidad no era una palabra que venía del corazón de Dios. Y claro, como estamos como en los días de Sodoma y Gomorra, como en los días de Lot, porque la venida del Señor es inminente, eh,
nos damos cuenta que el mismo Señor Jesús eh, nos deja claros que su venida iba a ser como en los días de Lot. Pero cuando vemos en Jeremías 23:14 que los profetas de Jerusalén cometían adulterio, andaban en mentiras, fortalecían las manos de los malhechores, sin convertirse ninguno en su maldad, dice, se me han vuelto todos ellos como Sodoma y sus habitantes como Gomorra. Entonces nos damos cuenta que en realidad estamos en un tiempo donde se está moviendo un espíritu profético, pero al estilo de Sodoma y Gomorra, sin desechar que hay un remanente de ministerios proféticos, pero que son contados con las manos. La condición de los profetas, Jeremías nos presenta en el capítulo 23, verso 15, el siguiente verso, dice, por tanto, así dice el Señor de los ejércitos acerca de los profetas, he aquí les daré de comer ajenjo y les daré de beber agua envenenada, porque de los profetas de Jerusalén ha salido la corrupción por toda la tierra. El ajenjo, el agua envenenada produce amargura y muerte, porque si los profetas beben agua envenenada, es porque también dan de beber al pueblo agua envenenada. Por eso vemos cuánta muerte espiritual hay en el pueblo de Dios. Los dones muriendo, las gracias muriendo y hasta los ministerios muriendo. La unción desapareciendo. Y aunque yo repito, no estoy generalizando porque hay un remanente, hay un remanente que está apegado al Señor, que vive en lo secreto de Dios, que definitivamente es un remanente que está haciendo la tarea en Dios y preparando al pueblo, y la palabra hace volver los corazones al Señor. Pero aparte de ello, vemos también que la apostasía está creciendo, los desvíos, las torceduras, las infiltraciones de Sodoma, Babilonia, Egipto, están al pie del día. Porque hay dos líneas de mensaje, si hay dos líneas de profetas, los falsos y los verdaderos, pues tienen que haber dos líneas de mensaje. El mensaje que viene de los profetas de Dios, que hace volver el corazón del pueblo hacia Dios, como sucedió con Elías, y los profetas de Baal y la Acera, que hacen que se muera, se muera el pueblo espiritualmente, que muchas veces lo alejan de Dios y lo meten a una vida emocional y les profetizan dinero y prosperidad. Y claro, la gente, mientras tenga dinero, como les han enseñado tanto que el evangelio, todos tienen que prosperar y todos tienen que enriquecerse, pues la gente ávida de tener una vida mejor materialmente en la tierra, pues lo recibe como si fuera de Dios, cuando en realidad no vino de Dios. Sin embargo, claro, como hay dos líneas de profetas, hay los que acercan y hacen volver al pueblo hacia Dios, y los que lo alejan aunque están prósperos materialmente. Porque el agua envenenada lo que hace es que produce amarguras y produce muerte espiritual. Y mientras los verdaderos profetas traen vida, los falsos traen muerte espiritual. Por eso vemos que hay un retroceso en cuanto a doctrina
iglesias enormes, lamentablemente, aunque repito, también hay iglesias enormes, bonitas, preciosas, donde hay un hombre de Dios. Pero hay cantidad de gentes y como decía alguien ahí en el internet, decía, muchos ministros lo que quieren es gente, no almas. Hay una diferencia entre tener gente y tener almas. Porque las almas, el ministro está al cuidado y llevándoles una palabra de parte de Dios que los acerque a Dios, que los haga volver y que los mantenga en la senda correcta, mientras hay otro mensaje que los aleja de Dios, los emociona, los terrenaliza, los materializa, porque estamos como en los días de Lot, la fe de Lot, la fe de Abraham, la fe de Lot que proyecta al creyente hacia la vida eterna, porque son las promesas eternas, la fe de Abraham, perdón, que proyecta al creyente a las promesas eternas y lo mantiene en la senda correcta, mientras que la fe de Lot los lleva a Sodoma. Son las dos clases de fe que hay, son las dos clases de apóstoles que hay, y son las dos clases de maestros, las dos clases de pastores, de evangelistas, y las dos clases de profetas que hay. Los que arrastran al pueblo hacia Sodoma y los que proyectan al pueblo a la vida eterna porque les están dando a beber el agua que salta para vida eterna. Mientras que hay profetas que están bebiendo agua envenenada y le dan al pueblo a beber agua envenenada porque, como dice Jeremías, se han vuelto como Sodoma y sus habitantes como Gomorra. Por eso es que hay tanta infiltración en las iglesias en donde el LGBTQ ya es normal. Y lo que viene a la vuelta de la esquina es todavía mucho más fuerte porque tiene que ver con la pedofilia. La pedofilia es una costumbre en los pueblos árabes en donde los viejos se casan con niñas de 7 8 años, a las 9 años ya las hacen sus mujeres. Y aquí los demócratas y el presidente Biden están empujando eso en la Organización de las Naciones Unidas para que hayan ciertas cosas que van siendo aprobadas en cuanto a la pedofilia. Y nos damos cuenta que la iglesia de Cristo prácticamente está dividida. Pero ¿quiénes la dividieron? Eso es como retomar la historia del Señor Jesús en su primera venida. ¿Cómo estaba Israel? Dividido. Había un remanente, había un Natanael, había una Ana, había un José, había una virgen llamada María, o sea, había un remanente, había un remanente que estaba esperando al Señor, pero también había un grupo que estaba totalmente religioso, en donde tenían tanto conocimiento, pero, pero no tenía vida. Había un Simeón, un remanente, que no vería muerte sin antes ver al Cristo. O sea, había un remanente, pero había un pueblo religioso que buscaba sus respuestas en Baal, en Belcebú, tal grado que estaban acostumbrados a ver exorcismos que dijeron,
refiriéndose al Señor Jesús, echa los demonios por Belcebú. Entonces nos damos cuenta que, al igual que en los días de Elías, el pueblo estaba dividido y seguían a Baal y a la acera. Entonces tiene que aparecer Elías con un mensaje, preparar el altar y el mensaje que hizo volver el altar y el mensaje, las dos cosas. Hicieron volver al pueblo a Dios. Entonces, ahora estamos en dos líneas de profetas, en dos líneas de fe, y la iglesia está dividida. ¿Por qué? Porque al igual que en los días de Lot, profetas que lejos de proyectar al pueblo a la vida eterna, lo acomodaron a que viviera como en Sodoma. La condición de los profetas, Jeremías 23:16, el siguiente verso, dice: así dice el Señor de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Ellos os conducen hacia lo vano, os cuentan la visión de su propia fantasía, no de la boca del Señor. Fantasía, según el diccionario de la Real Academia, es que un hombre tenga la capacidad creativa de fabricar mundos imaginarios. Esa es fantasía. Cuando alguien tiene la capacidad creativa de fabricar mundos imaginarios, la fantasía es un mecanismo de defensa para evitar una realidad. La fantasía viola las reglas y las leyes de la realidad. Eso sucedía con los profetas. Y entonces podemos entender que los profetas, los falsos, aquellos que se han desviado, que quizá un tiempo eran como Balaam, que comenzó como profeta y terminó como adivino, porque yo he conocido profetas que comenzaron bien, pero también me tocó lastimosamente verlos desviarse. Me tocó lastimosamente verlos desviarse y empezar a hablar cosas que no venían de Dios, ni siquiera brotaban de la escritura. Entonces nos damos cuenta que en el historial de los profetas no solamente son los falsos, sino los que se desviaron, los que se torcieron, sea por dinero como Balaam, y recordemos que el espíritu de Balaam está activo en este tiempo. Muchos que comenzaron genuinos, bonitos, que Dios los usaba tremendamente, se desviaron por dinero. Conocí a un panameño que incluso lo invité varias veces a San Diego. Fue algo que era certero, de 10 le pegaba a 9, certero. Pero empezó a incursionar en el mundo del dinero y un día un ministro que trabajaba con nosotros me dijo, ¿sabe lo que me dijo fulano? Me dijo que por qué no hacíamos un culto aquí, unos cultos acá, y que él podía venir. Y todo estaba bien, dice, pero me dijo, imagínate si vienen 300 personas de $300 cada uno. Entonces eso me hizo a mí poner un alto. Cuando él me comentó eso fue cuando en el momento dije, aquí cortamos todo eso, pues con él, ¿no? Aunque ya tenía yo rato de no invitarlo. Pero comenzó bien. Pero como el espíritu de Balaam está de nuevo activo y que en definitiva en los días de Lot hubieron profetas que se desviaron, hubo gente que no solamente los falsos, genuinamente falsos, sino los que se desviaron.
Porque muchos de los profetas, cuando vemos en la escritura, el libro de Ezequiel, Jeremías, Joel, Nahum, etcétera, Daniel, en fin, había un montón de profetas. Muchos eran genuinos, pero se desviaron. Jeremías los marca claramente. Ni ellos sabían que profetizaban en el nombre de Baal, porque decían en el nombre del Señor. Y claro, el pueblo tampoco discernía. Poquitito peor, ¿no? Ya para ponerle la cherry al pastel. Entonces, ver que profetizan ahora de lo que oyen en el Internet, de lo que ven en el Internet, sacan sus propias conclusiones, sacan sus propias deducciones, pero en realidad no están enviando un mensaje sólido a la iglesia de Cristo como para que la iglesia se dé cuenta que en realidad estamos acercándonos a tiempos complicados. Profetizan de su propia fantasía y la fantasía tiene la capacidad, un hombre fantasioso tiene la capacidad creativa de fabricar mundos imaginarios y la fantasía es un mecanismo de defensa para evitar la realidad o para evitar una realidad. La fantasía viola las reglas y las leyes de la realidad. Quiere decir que muchos están envueltos en una fantasía y que muchos todavía siguen con su mensaje de prosperidad, cuando en realidad el mensaje es otro, hacer volver el corazón del pueblo hacia Dios. Eso sucedió en los días de Elías antes que fuera arrebatado, y Elías tipo de la iglesia. Entonces la iglesia antes de ser arrebatada tiene que volverse a Dios. Pero ¿a quiénes va a usar Dios? A los profetas de hoy. Pero lamentablemente, como muchos se han vuelto sodomitas y gomorritas, porque el Señor Jesús lo dejó claro. ¿Por qué tanta infiltración en las iglesias? LGTBQ, ¿por qué tanto libertinaje? ¿Por qué tantas fiestas paganas? Pero, pueblo, hay gente, hay ministros que quieren gente, pero no quieren almas. Es una diferencia. Entonces, cuando vemos profetas fantasiosos, entendemos que la línea de mensaje de estos hace que el pueblo viva en una fantasía, que haciéndoles creer que están bien como están viviendo. Sumado a ello, hay muchos que les gusta escuchar eso. Y claro, lo dejó claro Pablo a Timoteo cuando profetizó, 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Una de las cosas que yo le digo a la iglesia que estoy pastoreando aquí en Sur Carolina, le digo, esta palabra, para que alguien la aguante, la reciba, la abrace, la ame, es solamente aquellos corazones que verdaderamente quieren hacer la voluntad de Dios. No cualquiera, no cualquiera va a aceptar el mensaje que los define, el mensaje de consagración, el mensaje de santidad, el mensaje de reverencia, el mensaje de temor de Dios. No cualquiera lo va a aguantar. Solamente los que verdaderamente quieren hacer el deseo del corazón de Dios. De lo contrario, van a empezar a refutar, van a empezar a enojarse, van a empezar y por último se van a buscar otra iglesia. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos en que muchos quieren oír solamente lo que quieren oír. Y como decía un predicador de México, en veces buscan iglesias al gusto del cliente, pues. Jeremías, el verso 17, la condición del pueblo. Dicen de continuo, los profetas le decían de continuo a los que me desprecian, el Señor ha dicho, tendréis paz, y a todo el que anda en la terquedad de su corazón, dicen, no vendrá calamidad sobre vosotros. La versión lenguaje sencillo dice que les decían, aseguran que yo dije a los malvados siempre les irá bien, que a los que me desprecian nada malo les pasará. Palabra de Dios para todos, dice que les decían, se la pasan diciendo esto a los que me desprecian, el Señor ha dicho que ustedes tendrán paz, y a aquellos
que tercamente hacen lo que se les da la gana, les dicen nada malo les va a pasar. La versión oro y la última versión que les voy a leer dicen aquellos que blasfeman de mí, el Señor lo ha dicho, tendréis paz, y a todos los que siguen la perversidad de su corazón les han dicho, no vendrá sobre nosotros ningún desastre. Esas versiones nos muestran cómo estaba la condición de ese pueblo y de estos profetas. Es algo como lo que vemos en la realidad presente. Y esto porque hay espíritus proféticos activos dentro de la iglesia de Cristo, tanto genuinos como imitaciones, porque recordemos que el querubín de Ezequiel 28 imita los 5 ministerios, imita los dones, imita la alabanza, imita la santidad, imita las coberturas, imita el mensaje de la prosperidad. Entonces estamos en tiempos finales. Necesitamos profetas, como dice Jeremías 23:18, verso 18. ¿Quién ha estado en el consejo del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién ha prestado atención a su palabra y la ha escuchado? He aquí la tempestad del Señor ha salido con furor, un torbellino impetuoso descargará sobre la cabeza de los impíos. No se apartará la ira del Señor hasta que haya realizado y llevado a cabo los propósitos de su corazón. En los días postreros lo entenderéis claramente. O sea, Jeremías se proyecta hasta el tiempo final, lo cual estamos ahora. Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron, no les hablé más, ellos profetizaron. Dice el verso 22. Pero si ellos hubieran estado en mi consejo, otra versión dice, si ellos hubieran estado en lo secreto de mi intimidad, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y oiga lo que dice, y les habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Si ellos hubieran estado en lo secreto de mi lugar, si ellos hubieran estado en mi consejo. Amados hermanos, estamos en tiempos estamos en dos líneas de fe, dos líneas de profetas, dos líneas de maestros, dos líneas de pastores, dos líneas de apóstoles, dos líneas de evangelistas, si usted quiere, en donde, por ejemplo, Luis Palau, lo digo con todo temor, cuando queda el Papa de Papa en el Vaticano, el argentino, Luis Palau dijo no, que era un siervo de Dios, que Dios lo había puesto ahí. Hermano, imagínense los recién convertidos que oyeron eso de este evangelista. Pues ellos bien pudieron decir, bueno, entonces, ¿para qué salir del catolicismo si es lo mismo? Estamos en tiempos tan peligrosos y delicados al mismo tiempo, especialmente aquí en Estados Unidos, como plataforma en orden mundial y las elecciones que ya están preparando el camino para poder hacer de nuevo un fraude. Suena a grandes voces un nuevo orden mundial, una Agenda 2030, profecías por montones en el Internet, la red está llena de hombres y mujeres, hombres y nombres tanto de hombres como de mujeres, que dicen así dijo el Señor me mostró, tuve un sueño, aunque luego al ver que no se cumplan borran todo lo que pusieron ahí. Pero todo ello, hermano, es solamente la evidencia de que no hay una buena relación en el lugar secreto con el Espíritu Santo, aparte de que no hay una buena doctrina, un fundamento doctrinal, y que definitivamente no hay temor de Dios. O sea, para ir terminando, que la historia de Sodoma y Gomorra
se vuelve a repetir, al igual que en los días de Lot, porque así como abundaron los falsos y los genuinos que se torcieron lamentablemente en los días de Lot, así es también hoy. ¿Pero a qué se debe? No hay una buena doctrina, no hay un fundamento doctrinal, no hay una buena relación con el Espíritu Santo en el lugar secreto, como dice Jeremías, sí, pero si ellos hubieran estado en mi consejo, la Reina Valera dice, si ellos hubieran estado en mi lugar secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y les habrían hecho volver de su mal camino. La administración de los días de Elías, antes de ser arrebatado, fue preparar el altar y hacer volver el corazón del pueblo hacia Dios. Antes de que el Señor partiera de la tierra, se encontró a los que iban camino de Maús, les abría las escrituras y volvieron a Jerusalén. Cuando estaban sentados a la mesa y les dio pan, se les abrieron los ojos, aunque antes les hacía arder el corazón. Pablo profetiza que en los días finales muchos buscarán maestros conforme a sus concupiscencias, que les hablen lo que quieren oír. Jeremías también nos permite entender que si los profetas estuvieran en el lugar secreto, habrían hecho volver al pueblo de su mal camino, habrían hecho oír las palabras del Señor a su pueblo. Estamos, amados hermanos, en tiempos finales, tiempos peligrosos y todavía falta lo más fuerte, porque viene el confrontamiento de la Iglesia de Cristo contra los profetas de Baal, el Islam, los musulmanes, y los profetas de la acera, la Virgen, entre comillas, María, la Guadalupana y el Vaticano. Dos altares que siempre estuvieron juntos en toda la historia bíblica. El altar de Baal, el altar de la acera. La guerra de Gedeón derribó el altar de Baal y de la acera. Los profetas que enfrentó Elías fueron los profetas de Baal, los profetas de la acera. Siempre ha sido, y hoy se repite la historia, a quien va a enfrentar y confrontar la iglesia es los profetas del Islam y los profetas del Vaticano. Considere lo que digo y que aparte de entendimiento, Dios le dé temor y una profunda temor reverente y un profundo deseo de doctrinarse más, buscar una iglesia donde verdaderamente le instruyan y el deseo profundo de tener su lugar secreto para que pueda platicar con el precioso Espíritu Santo de Dios. Si hubiera alguien que no conoce a Jesús, hoy es una buena noche para decirle, Señor, yo te abro mi corazón, reconozco que necesito de ti. Reconozco que necesito que me salves, que me laves con tu sangre, que me perdones mis pecados, que me guíes por la senda correcta. Necesito, si algún día muero, irme a la eternidad contigo. Y Él está en la mejor disposición de perdonar tus pecados, lavarte con su sangre y darte la vida eterna. Si hubiera alguien que se ha alejado del Señor, imagínate qué delicado es
Si en vez de abrazarte más y agarrarte más de Él, te has alejado, o estás en un lugar en donde solamente te predican de dinero, o estás en un lugar en donde solamente te hablan de que estás bien, o estás en un lugar donde celebran todas las fiestas paganas habidas y por haber, o estás en un lugar donde te hacen creer que porque tienes un buen carro, una buena casa, una buena cuenta bancaria, ya, ya estás bien, cuando a la vuelta de la esquina viene un colapso económico y tu dinero se perdió, porque lo que buscan es que dependas del gobierno. ¿Qué vas a hacer con todas esas horas extras que trabajaste y no tuviste tiempo para buscar a Dios? Vuelve al Dios, vuelve al Señor, vuelve al Señor. Te conviene. Y si hubiera alguien que esté enfermo, ahí donde está la enfermedad, dile, Señor, sáname, sáname, eterno Dios, yo necesito de tu sanidad, necesito hacer mía esa promesa de que tú llevaste mis enfermedades y mis dolencias en la cruz del Calvario. Y Él te sana, claro que te sana. Termino con esto, cuida tu vida en el temor de Dios, cuida tu salvación con temor y temblor, y cuida tu relación con Dios Espíritu Santo y con su palabra que es Jesús, el verbo que se hizo carne. Y hazle un clic a tu teléfono, comparte con tus contactos, no están censurando y se acerca el tiempo donde nada de cristianismo se va a escuchar, porque va a subir todo el mensaje de Mahoma y a las redes. Esto es profético lo que te estoy diciendo. Dios les bendiga. El día de mañana, si Dios nos presta la vida, estaremos saliendo aproximadamente 8:30 en vivo desde la iglesia, hora de Carolina del Sur. Bendiciones, amado pueblo.